Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, la verdad que estoy agradecido por IoT, por el espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta, me apasiona mucho. Yo sé que tal vez el banner decía como ChatGPT y aprende a programar los datos, aunque a mí me gusta llamarlo desbloquea el verdadero poder de los datos, ya que hoy en día con todas estas herramientas de tecnología o las herramientas de inteligencia artificial que han surgido en los últimos meses y que cada mes sale una y sale otra, han surgido muchos negocios, han surgido muchas oportunidades de poder crear MVPs de una manera muy rápida, cosas que tal vez 2 años atrás era un poco más complicado porque en sí la inteligencia artificial no es algo nuevo, lleva años, pero lo que no era tan nuevo era el bueno, sí. Lo que no era tan nuevo hace unos 3 años era el poder utilizar estas herramientas de una manera tan fácil como lo es hoy en día. Vamos a ver si eso. Bueno, para los que se preguntan quién están hablando, mi nombre es Leister Méndez, soy ingeniero de software, tengo más de 10 años de experiencia en todo lo que es la industria del desarrollo de software. He estado tanto en posiciones de backend y front, lo que se denomina full stack. Tampoco me gusta llamarme full stack, creo que es más un término de marketing. Para las personas que les gusta un poco más el código, pueden buscarme en el repositorio. Todas mis redes es Leister Méndez, así pegado. Colaboro activamente en los últimos 2 años con lo que son proyectos open source. En la comunidad hemos creado una librería para crear chatbots, específicamente chatbots con WhatsApp. Y en el último año también he estado colaborando con el nuevo framework de Qwik. Por ahí he incorporado 3 características. Y bueno, tengo cursos en Udemy, en Código en Casa y también tengo contenido en YouTube. Para no expandirme mucho en este punto, hablemos de desbloquear el poder de los datos. Hoy en día nosotros hablamos mucho de datos y datos, escuchamos personas que son expertas en data análisis, de que venden los datos, de comercializar datos, pero realmente nosotros debemos de preguntarnos qué es un dato, porque lo escuchamos tanto e incluso no sabemos la ciencia cierta qué es. Si buscamos en Wikipedia, podemos conseguir que un dato es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. La verdad que son palabras muy técnicas, suenan bastante bien, pero a mí personalmente esto yo quedo igual, o sea, no me dice qué es un dato. Un dato, a mí me gusta llamarlo como algo en sí que tiene un valor. Este valor puede ser literalmente monetario. Pueden decirte, te comparto este pendrive o te lo vendo por la información de $1000 o 10,000 o $1,000,000. O simplemente es algo que tiene un valor específico para ti. Porque puede ser ese video de ese cumpleaños, de ese viaje, una foto, algo que es incalculable el precio para tu persona. ¿Qué se pueden hacer con los datos? En los datos, nosotros manejamos cosas como lo que son tipos de archivo. Sabemos que hay datos estructurados, datos que no son tan estructurados. No voy a entrar tanto en tecnicismo del dato, porque el término más común que nosotros solemos manejar es dato con archivo. Dato con archivo, un fichero. El fichero CSV, el MP3, el de video, el SQL, el TXT. Y eso en sí, el fichero, lo que nos ayuda a nosotros es a organizar estos datos para poder ser compartidos entre diferentes dispositivos o a través de diferentes plataformas, una página web, a través de una aplicación móvil. En sí, es la manera en la que un dispositivo puede leer o escribir datos de una manera estructurada. ¿Cuántos datos generamos al día? Es una pregunta que me hice. Por supuesto que el resultado que voy a mostrar no es algo 100% verídico, ya que es bastante complicado poder sacar este cálculo, pero luego de algunas investigaciones, se ha llegado a que una persona puede estar generando 1,7 megabytes por segundo, de manera indirecta o de manera directa. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros en este momento, muchos tenemos aplicaciones en nuestro móvil, aplicaciones de redes sociales, aplicaciones que están generando datos de una manera directa, porque tal vez el GPS, tal vez los sensores, tal vez la temperatura, incluso hoy en día muchos tenemos dispositivos de inteligencia de Internet de las cosas en nuestras casas y eso genera un flujo de datos. Pero también estamos en un lugar donde vemos cámaras, donde hay más sensores,
donde estamos generando datos incluso de una manera indirecta. Así que, dependiendo del lugar, en este caso en una ciudad donde hay muchos dispositivos conectados, es muy creíble que nosotros podamos estar generando 1,7 megabytes de datos por segundo. ¿Qué podemos hacer con los datos? Se pueden hacer muchísimas cosas. Algunas personas pueden decir, vale, los podemos guardar, los podemos compartir, y otros, por supuesto, que lo que hacen es dinero. Y creo que hemos escuchado esto muchas veces, que las grandes empresas de Silicon Valley, sobre todo las de las redes sociales, lo que hacen es vender nuestros datos y ese es su mayor, digamos que su mayor capital. Por eso es que son gratis, entre comillas, porque nosotros estamos pagando con nuestros datos. Porque estos crean perfiles a través de inteligencia artificial y pueden segmentar de alguna manera o incluso sesgarnos para poder llevarnos a un comportamiento que los clientes de ellos, o las personas que pagan por la publicidad, pues poder conseguir, ¿no? Es esa conversión. Hoy en día creo que todos los que estamos en la industria de la tecnología, ya sea programador, ya sea marketing, ya sea cualquier sea el escalón, al final todo se trata de dinero. Esto no es un mito para nadie. Este tweet es bastante interesante. Esto no tiene mucho tiempo. Esto, mayo. Esta persona publica este tweet. Yo estaba jugando con un framework que se llama LangChain. Al final lo compartiré el nombre. Es un framework que te ayuda a ti a poder crear unos flujos con diferentes cadenas de inteligencia artificial, de modelos de lenguaje. En este caso, la persona nos muestra que esta herramienta o esta página, que incluso hizo mención a que la desarrolló con Vercel y con Next.js, se vendió en tan solo 48 horas. Y es una aplicación que la verdad la puedes construir en 48 horas o menos. La vendió por $20,000. La verdad que, claro, vendió todo, el dominio y demás, y el dominio también está bueno, y el marketing y todo. La aplicación consiste en simplemente poder hablar con los datos de un PDF. Tú cargas un PDF y hablas con esos datos. En el ejercicio de otra persona, no me acuerdo exactamente el nombre, su pronunciación, básicamente el ejercicio era que había descargado el PDF de todo el histórico de la bolsa de una de las empresas de Tesla y programó una herramienta para que básicamente fuera como un consultor y de alguna manera, en cuestión de segundos, le pudiera decir que si era bueno invertir en esa empresa o no. Algo que hoy en día, en muchas consultoras, mucho dinero, mucho tiempo que se invierte en eso, es verdad que ahora en este punto, en este punto no puedes confiar 100% la veracidad de tomar esa decisión a la inteligencia artificial, ya que hay muchos fallos, a veces alucina, pero en sí te da una proyección bastante acertada. Este otro tweet, bastante interesante también, de Conum, explica otra manera. Estos son productos o herramientas que tan solo salieron en un fin de semana, en cuestiones de horas. Debido a una crisis de un fármaco en Turquía, que creo que es el Ritalin, él dice, necesito conseguir este fármaco. Y lo que hizo fue que gracias a OpenAI, utilizando Whisper, una herramienta que está al alcance de todos nosotros y que con meter la tarjeta incluso solamente para validar la cuenta ya podemos hacer uso de él. Y en conjunto con Telnix, que es como una API, como AirCard, básicamente para poder hacer llamadas a números pero a nivel programado, hizo llamadas a 4.000 farmacias con textos que los convertía a voz y automáticamente grababa la respuesta, la analizaba con ChatGPT, bueno, con el modelo de inteligencia artificial de ChatGPT en este caso, y en cuestión de minutos ya tenía la respuesta de 4.000 farmacias y sabía en cuál estaba. Esto es algo que si nosotros también analizamos, que hay empresas ya que hacen esto, tendría que contratar a personal, cuánto tiempo le costaría a estas personas, también saber cómo comunicarse, horas, dinero, o sea, es inversión. No estoy diciendo que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, incluso yo lo veo como un gran aliado, porque estas herramientas, en cuestión de horas las puedes tener, y ya puedes hacer cálculo del mercado, ya puedes obtener unos resultados en cuestión de minutos. ¿Cómo comenzar? Lo primero que nosotros necesitamos, por supuesto, son datos. Estos datos pueden ser datos tan sencillos como un TXT, tan sencillos como un PDF, una base de datos MySQL, un CSV, lo que sea, un dato.
Incluso se puede hacer con videos, solo que, o videos o MP3, solo que habría que entonces colocar una capa antes para poder sacar la transcripción, que también se puede hacer hoy en día con el modelo de inteligencia artificial de Whisper. Voy a estar hablando mucho de productos que ofrece OpenAI, porque, pues, bueno, para nadie es un secreto que OpenAI ahora está dominando un poco el mercado en ese aspecto, y a nivel de comercio, a nivel de hoy en día conseguir un trabajo, ese es el que más se nombra. En este caso yo voy a hacer referencia a un PDF, a un libro que tiene 470 páginas o 450. En este caso este va a ser mi dato. Luego de ese dato va a comenzar a hacer un proceso que es la ingesta de los datos. Todo suena. Va a ser el proceso de la ingesta de los datos. En este gráfico nosotros vamos a observar cómo funciona el proceso de los datos. Lo primero que se necesita es tener los datos, que ya hablamos, y luego esos datos, dependiendo del formato, los tenemos que leer y llevarlos a pedazos, literalmente a chunks, a partir este documento de 470 páginas, en este caso, partirlo en párrafos de tal vez 1000 caracteres o 2000 caracteres. Esto ya va un poco más la configuración de acuerdo al producto que se esté realizando. Luego, el paso interesante es el embedding, porque el embedding es el proceso en el que se llevan estos datos a lo que es una matriz, a un vector que mantiene datos numéricos. Estos datos numéricos en sí son la representación de ese texto, de ese dato, pero de una manera un poco más, ¿cómo decirlo?, en números. Ahora yo lo voy a mostrar en una imagen. Literalmente, el resultado son estos números, así, arrays de números. Ese array de números hay que guardarlo. Se puede guardar en cualquier tipo de gestor de bases de datos, pero por supuesto que hoy en día ya hay unos proveedores que están más especializados en esto, y uno de los más conocidos es Pinecone, que es de paga, es así como una especie de Mongo Atlas, pero para este tipo de datos. Y también hay versiones open source y lo puedes guardar de manera local. Y creo que me fui hacia atrás. Ah, no, vale. Aquí tengo. Entonces, tenemos los datos. Paso número 1, creo que por allá dice 1, sí. El paso número 2. El paso número 2 es literalmente partir ese documento en diferentes párrafos. Obviamente aquí hay miles más de párrafos, solo que tomé la captura de los dos primeros. Y observamos que tenemos la metadata de ese párrafo, a ver en qué parte del documento está ubicado. Luego de eso, ¿cómo se logra esta partitura de los datos? Es en estas líneas. Simplemente hacemos una lectura, en este caso tiene configurado de 1000 caracteres, se está utilizando la librería de LangChain, allá arriba se puede ver el nombre, pero que LangChain no es necesariamente, o sea, que, nos ofrece una forma, una capa mucho más fácil de poder hacer esto, pero que cualquier persona con librerías de PDF puede leer el contenido de dicho PDF, partir y sacar esos párrafos. Luego de que se sacan esos párrafos, aquí es el punto del embedding. Esto es la matriz, el vector que va a contener esos números. Y vemos que tienen como grupos de puntos de colores. Esos puntos de colores, allá lo podemos ver, aquí lo expliqué, que es básicamente detectar grupos de similitud semántica. Es, por así decirlo, si estás hablando de mascotas, de toda una conversación, si tienes un video, o imagínate un episodio de Discovery Channel o algo en el que estén hablando de cosas de la fauna, saca la transcripción de ese video y se la pasas, le pasas un embedding, todas las terminologías que tienen que ver con tal vez gatos, perros o animales domésticos, internamente el sistema de embedding de OpenAI sabe que existe una similitud semántica entre mascotas. Todo eso puede estar englobado en mascotas. Incluso se pueden estar hablando también de víboras, de otros animales que tal vez no son tan domésticos, por más que sean animales, que también tiene una etiqueta de animales, los agrupa de otra manera como para decir animales salvajes o animales silvestres. Esto lo hace directamente OpenAI. O sea, nosotros no es que necesitamos aprender de redes neuronales profundas, sino este es el punto. Estamos hablando de un perfil de un programador que solamente tiene conocimientos de JavaScript, de HTML, de tal vez PHP, de tal vez un poco de Python, que tiene conocimientos de consumir APIs.
sea, hoy en día creo que los que estamos en esta industria, la mayoría, o por no decir todos, sabemos cómo consumir una API. Luego, ese modelo, ese vector, lo podemos guardar en Pinecone o en alguna de las otros proveedores que existen, porque realmente hay muchos proveedores. Ahora, casos de uso. Voy a mostrar unos casos de uso que yo he hecho como para jugar un poco, para ir sacando ejemplos. Uno de ellos es, ahí coloqué el QR si alguien más quiere ver el video completo. Yo tengo una plataforma de estudios en la que, bueno, cargo mis discursos de Node, de Angular y demás. Y pues, el típico caso de uso es poder colocar tu propio ChatGPT, pero un ChatGPT que sabe solamente de ese curso en particular. O sea, estamos hablando de que lo que yo le pregunté ahí en ese video es cómo construir un controlador para manejar usuarios. Y la respuesta que me está dando es una respuesta basada en el contenido del repositorio y basada en la transcripción que he sacado de todos los videos de las 10 horas. Incluso yo le podría haber preguntado en ese modal, en ese ChatGPT, ¿me puedes dar un ejemplo de lo que Leifer habló en el video 14, en el video 3? O dame un ejemplo de cómo aplicar el middleware que él mencionó. Porque el resultado que está dando, o sea, ejemplos de Node, de API, de Express, hay un montón en la red. Pero el punto es que está programando exactamente de la misma manera como yo programé en ese curso. Colocando los comentarios, englobando en un try, un catch, colocando un controlador al final en el retorno para poder tener un log de la observabilidad de los errores. O sea, exactamente está respondiendo a la solicitud del estudiante en este punto, pero enfocado en como yo lo hice. Obviamente, el punto no es, o bueno, sí, el objetivo soñable es que el resultado sea 100% acertado. Habrán cosas que no va a afinar al 100%, pero el punto es que yo quiero que la persona tenga ese feedback como un feedback más instantáneo. No sé si alguien alguna vez ha pasado por una experiencia de tal vez colocar un curso, una capacitación en una plataforma con miles de usuarios, como en el caso de Udemy, pueden entrar 30 preguntas al día y en una semana ya tienes más de 200 y ya más de 200 es muy difícil responderlas. Si hay una plataforma que la persona pueda escribir, eso le da un feedback, eso retiene mucho. Y hoy en día en esta sociedad que cada segundo cuenta, que cada segundo significa realmente una conversión, de poder vender, de poder generar dinero, que es lo que siempre he mencionado, esto aporta mucho más. Y finalmente eres pionero. Otro caso de uso, este es un compañero de Nicolás Molina, trabaja en Plaxi, no sé si conocen de repente Plaxi, estuvimos hablando hace unos meses y él implementó esto exacto que yo acabo de mostrar en el video, él lo implementó en Plaxi y lo implementó, digamos que en otro caso de uso. No era exactamente a los cursos, sino era una especie como de un asistente para ayudarte o para guiarte cuáles temáticas obtener. Él aquí utilizó exactamente LangChain, pero también utilizó un modelo un poco más afinado, ya que OpenAI también te permite entrenar modelos específicos con tus datos. Entonces, es otro caso de uso interesante. Este otro lo pueden ver en el canal de YouTube, porque he unido dos cosas. He unido lo que acabo de mostrar y he unido lo que mencioné, que creamos una librería de chatbot para WhatsApp. Y literalmente, una persona a quien el video yo lo muestro como envío una nota de voz y digo, hola, buenas, me interesa la oferta que vi en el Instagram sobre el producto X. Envío una nota de voz, no estoy escribiendo nada. La nota de voz se puede enviar en cualquier idioma. Detrás de él se ejecuta la librería del chatbot, descarga la nota de voz, se la envía a Whisper de OpenAI, me la transcribe, se la envía a ChatGPT, ChatGPT identifica cuál es la intención que quiere esa persona y dependiendo de la intención de esa persona, si es una compra, un soporte o un reembolso, ejecuta un mensaje que yo le respondo a la persona. Pero más allá de eso, incluso yo puedo, con otra inteligencia artificial de Even Labs, pasar ese texto, transformarlo a voz y responderle nota de voz, sin importar el idioma. Y le puedo responder también en otro idioma. Y le puedo responder con inteligencia artificial que clone mi voz y me hable en una especie de mi tono en otro idioma. El punto es que esto costaba un dineral hacerlo antes. Esto eran, simplemente había que buscar, no sé,
sea, apuntarse en whitelist o ver con qué empresa hablar para poder lograr ese tipo de implementaciones en tu negocio. Esto lo puedes hacer en horas. Eso está ya en los repositorios. El que quiera, ahí está el repositorio. Este es el repositorio para ingestar los datos. Luego en las preguntas, si hay preguntas, pues lo compartiré. Y ahora yo quiero mostrar algo, ¿sí? Bueno, espera, por aquí falta algo. Vamos a entrar. Bueno, la página no es responsive porque la hice, la hice estos días anteriores, pero la funcionalidad sí está. Voy a darnos un minuto para escanear. Y ahora se me van todos los tokens en ChatGPT. Bueno, vamos a ver, si no, igual ahora le comparto el link. Y vale, lo que deben estar viendo es esto más o menos, solo que no se ve tan bien en el móvil, lo siento, faltó. Esto, si observan, es exactamente un clon del tweet que yo mostré al inicio que se vendió en $20,000. Lo hubiera hecho antes. ¿Por qué? Porque aquí existen, bueno, he dejado unas preguntas aquí porque yo sabía que iba a ser bastante complicado escribir, pero por ejemplo le puedo dar clic a esto y realmente lo que esto simuló fue escribir esa pregunta. Te la estamos enviando a ChatGPT y me está hablando sobre los datos que están ahí exactamente. Yo le dije, ¿me puedes dar un resumen de este libro para un niño de 10 años? Y me dio un resumen. Es verdad que a veces puede alucinar, esas cosas se pueden controlar un poco. Podemos darle a otra pregunta. Vemos cómo responde. Para las personas que a veces se preguntan cómo es esto que están viendo los datos así como en tiempo real, no es WebSocket. Yo al inicio también pensé que era WebSocket. Realmente lo que se están haciendo son envíos de eventos a través del servidor. No es necesario WebSocket. E incluso podemos ir y, no sé, de repente podemos buscar por acá, vamos a ver si busco algo en particular. Le voy a decir de qué trata, de qué se trata el capítulo 2. Vamos a ver. Y me faltó también colocar la función del enter, pero dándole clic funciona. Y ahí vemos que me responde. Estamos hablando con los datos, con un PDF. Esto, y esto se hace en cuestión de horas, porque lo está haciendo realmente ChatGPT. Y para las personas que se preguntarán cuánto cuesta o cómo funciona, no estoy metiendo todo el PDF en el prompt, porque se me escapan los tokens, es imposible, no entraría. Lo que esto está haciendo es que cuando yo ingreso a la pregunta, por debajo de esa pregunta que puede estar mal escrita con errores, ortografías o demás, incluso en cualquier idioma, tengo un prompt que le utilizo ChatGPT para que me redacte mejor la pregunta, con la intención que la persona quiere. Y con esa intención, yo le digo al embedding que busquen los datos de Pinecone, que es donde están ya agrupados semánticamente, 4 puntos de entrada o 4 chunks de esos que guardé que tengan el mayor sentido con la pregunta. Y con esas respuestas, le vuelvo a decir a ChatGPT que me reformule una respuesta utilizando la información que mejor o que mayor puntaje, porque en la inteligencia artificial realmente todo se basa como por puntaje, qué tan asertivo es ese resultado. Y con esas 4 respuestas que él buscó en Pinecone, le digo a ChatGPT, utiliza esto para darme una respuesta que tenga más sentido con la pregunta que la persona me está realizando. Y en ese momento obtenemos respuesta. En ese momento estamos hablando ya con los datos. Aquí yo podría fácilmente decirle este texto, envíamelo para que me genere una nota de voz, que me lo lleve a texto, que me lo den en todos los idiomas. Y ese, básicamente, pues gran parte de lo que yo quería mostrar aquí, que es cómo realmente desbloquear el poder de los datos. ¿Qué tecnologías estoy usando aquí? Nada del otro mundo. Estoy utilizando TypeScript. En este caso estoy utilizando Qt como framework, pero simplemente por decisión personal puede funcionar. E incluso hay muchos más ejemplos con Next y con React. Hay un montón de ejemplos con Next y con React. En mi repositorio tengo los ejemplos con Next y con React. Estoy utilizando obviamente el OpenAI, el token
Yo a nivel de API solamente tengo disponible el modelo de ChatGPT 3.5, pero incluso las personas que tienen disponible a nivel de API el modelo ChatGPT 4, el resultado es aún mejor. Y estoy utilizando Pinecone con capa gratuita, así que hay cero coste. Y a lo mucho, esto no sé si hoy escribieron mucho, tal vez me cobren $2, pero no creo que fuera tanto lo que escribieron. Y bueno, gran parte eso es lo que quería mostrar. Espero, no sé si hay preguntas, porque veo muchas caras como con preguntas. ¿Cómo funciona la parte de los eventos que comentaste? Que en lugar de ser un WebSocket es, o sea, de manera. Sí, porque es la respuesta. Esto es una petición de API POST tradicional. La única diferencia es que ¿cómo decirlo? El encabezado no es el application content JSON, sino es más text-string event. Y entonces eso lo que hace es que crea como un punto, una conexión, como si fuera un WebSocket. La única diferencia es que el WebSocket es bidireccional. En este caso es unidireccional. El servidor envía y mantiene ese canal abierto con el cliente. El cliente ya no puede interactuar, pero el servidor sí está respondiendo. ¿Más preguntas? La herramienta que usaste para separar los datos en distintos bloques, -huh. Sí, la comparto. eso es exactamente, o sea, hace lo mismo que la extracción de cualquier librería en Python, o es otro tipo, otra forma en la que trabaja. No, incluso existe esta librería. Existe para, no sé si, bueno, sí, no. Existe para Python, existe para JavaScript y tiene diferentes conectores. Esta parte es interesante porque, por ejemplo, por acá estamos, ¿dónde está? Esquemas, conectores, agentes, casos. Creo que aquí en Indexes, Text Splitter, por ejemplo. Aquí, carga de documentos. Vale. Funciona con diferentes, o sea, es un conector. Tú puedes utilizar CSV, puedes utilizar carpetas y escanea, que fue lo que yo hice con lo de la plataforma de estudio. Básicamente descargué mi repositorio, lo coloqué en un lugar y este adaptador escaneaba todos los archivos. Obviamente coloqué un filtro como que solamente los archivos que me interesaban eran como TS o JS para que no meta más contexto del que yo no quiero, pero que sirve para PDF, sirve para textos, incluso sirve para archivos que ya vienen en formato de subtítulos, JSON, multitud de formatos. Y tú puedes crearte tu propio adaptador. O sea, no es tan complicado. Y, bueno, sí, un Word, sí, también. Sí, no sé si aquí está el de Word, pero sí. Sí. Ah, vale, sí, Docfile, ahí está. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No te escucho, Juan? O sea, él lo que hace es que parte el contenido en textos, o sea, en chunks, para pasárselo al embedding. Realmente en el embedding está todo conviviendo junto. Y luego si uno hace una pregunta, es el propio OpenAI. Cuando tú escribes algo en texto, él lo que hace es que lo transforma en embedding, se lo envía a la base de datos de Pinecone, digamos que se entienden entre números y números para buscar cuál es la mayor similitud y saca el contenido. O sea, esa parte como que ya es más directamente del sistema de embedding. Sí, a ver, el punto ahí es que cuando uno hace la búsqueda, cuando yo hago la pregunta en la plataforma, o ahora en la del libro en la que mostré, yo he configurado para que esa búsqueda, a ver, para que Pinecone me devuelva 4 respuestas. Entre más respuestas me devuelva, muchas más posibilidades de que dé una respuesta asertiva, porque digamos que tiene más fuentes. Pero también hay que controlar eso porque son más tokens que se van gastando. Y cuando elegiste la API de ChatGPT que estás utilizando, porque como mencionas que te devuelve como números,
¿cuál específicamente has utilizado? Porque la que he utilizado te devuelve texto basado en lo que tú le indicas. A ver, otra vez. Como tú dices de que en Pinecone estás almacenando como valores de un arreglo. Sí. Y por ejemplo, cuando yo he utilizado la API de ChatGPT me devuelve textos, yo le envío textos. Vale. Por ejemplo, ¿cuál específicamente utiliza que te devuelve eso? Embedding. O sea, hay una propiedad que se llama embedding. Y él utiliza otro modelo, que es un modelo que está por acá. Aquí está el modelo. Hasta este punto. Este que está aquí abajo, que dice text. Sí. Pero eso en sí, o sea, digamos que cuando tú usas OpenAI, tú dices, esto va a ser como un chat, esto va a ser como el otro es como, no me acuerdo, como para completar una frase. Y cuando tú usas embedding, él tiene unos modelos ya predeterminados que te ayudan a poder hacer esa matriz. Hay una cosa curiosa, se me olvidó comentar. Cuando uno configura en Pinecone, que Pinecone es como crear tu base de datos, tienes que decirle que es una base de datos de 1536, de una dimensión de 1536, ya que este modelo te retorna un vector de una dimensión de 1536. El ejemplo que mostraste, ¿en qué parte estás utilizando Whisper? Ya que veo que es una red neuronal que te permite reconocer voz. ¿Pero dices en este? Sí, en este. No, en este no lo estoy usando. Okay. Vale, no, en este no lo estoy usando. Pero ¿Se puede utilizar Whisper para reconocimiento de voz? Sí. Incluso en otra charla, bueno, por no mantener repetitiva la charla, en otra charla, para esa Jonathan, un compañero, utilizamos un video que nosotros grabamos, que era un podcast, utilizamos Whisper para descargar el video de YouTube, lo llevaba a transcripción y podías hablar con ese podcast. Entonces estaba interesante también. Dime. Ya sé para otra charla. No, que leí que solo en inglés y mencionaste que... No. Whisper tiene la capacidad de entenderte. Sí, bueno, me imagino que tendrá su imitación de idiomas, pero la mayoría de idiomas te las entiende súper bien. ¿Pregunta? ¿Sabes que tiene el PDF troceado? Cuando tú le haces la pregunta de X texto, ¿cómo busca ese texto en la parte de los restaurantes? Eso lo hace, esa es la magia de Pinecone. O sea, Pinecone tiene guardados números en ese vector. Y cuando tú escribes algo como, ¿me puedes decir qué se hizo en el capítulo 2? Esa frase, ChatGPT la vuelve números, la vuelve como en ese formato de números y le dice a Pinecone, búscame similitudes con la similitud semántica de este array, y él internamente, o sea, ya eso no depende de nosotros, sino internamente él te dice, es esto lo que necesitas, y ahí trae la información. En la petición de ChatGPT le tienes que hacer alguna configuración para que lo que te devuelva o se entiende a lo que tienes más. Sí, es bueno, o sea, se está utilizando LangChain, o sea, pero que no es algo muy complejo, o sea, es como, agarro el texto y le hago como un query en Pinecone, o sea, agarro ese texto, dime qué se habla en el capítulo 4, .query Pinecone, y él ya internamente hace la búsqueda, y ya se entienden entre números. Pero entonces, tú guardas los resultados de ChatGPT en Pinecone, no solo los números, sino porque algo que yo experimenté con la API de ChatGPT, especialmente la sección de chats, es que fácilmente pierde la lógica. Si tú no compartes completamente el chat completo, se pierde. Sí. Lo que pasa es que aquí no estamos chateando, no hay un historial, estamos preguntando. Si se puede hacer lo que tú dices, o sea, imagínate que yo le pregunto algo y dejo la respuesta ahí, y luego yo le pregunto basado en la respuesta anterior. Habría que hacer un paso antes que haga todo lo que ya está, pero aparte inyecte el contexto de la historia anterior. El único problema de eso es que, como pasa en ChatGPT, que llega un momento en el como que colapsa debido a la cantidad de tokens, que sobrepasa y te dice ya no va a funcionar. Pero eso ya en el nuevo modelo creo que va a aguantar 32.000 tokens, ahora solamente va a aguantar 4.000 o 8.000, y se pierde un poco el contexto. Pero en este caso no es un chat, es como solamente hablo. Que esto es, por ejemplo, típico términos y condiciones, cuando un e-commerce o alguien dice, oye, necesito cambiar mi producto, y
que haya una capa primero para que le diga, no, ya pasaste los términos, e incluso ya no se llegue ni al humano. ¿Más preguntas? Sí, yo quería hacer una pregunta, bueno, no obstante ni alguna que está. Sobre todo, muchas gracias por la pregunta. No, gracias a ti. Gracias a todos por el tiempo, de verdad. Sobre la fiabilidad o efectividad, evidentemente todavía estamos notando ciertas respuestas que no son coherentes o le faltan. ¿Cuánto tiempo crees que puede pasar hasta que tengamos una sensación de que efectivamente tenemos más del 99,99? Eso es una buena pregunta y creo que no Es complicado. es complicado, sí. O sea, hay personas que dicen ya que yo todavía no tengo habilitado el ChatGPT 4 para utilizarlo por API, pero he visto ejemplos en los que son mucho más asertivos. Lo interesante de cuando el que quiera experimentar con LangChain, que quería hacer el ejemplo, pero dije también se me expande un poco más, es porque tú puedes, imagínate que hicimos la pregunta ahora, ¿no? Él me dice, dame el resumen para un niño de 10 años, y te da un resumen. Y yo le puedo decir, envíamelo a mi mail. Y automáticamente, sin yo copiar y pegar y enviarlo al email, no, sino que él detecta una intención de enviar email e internamente se ejecuta una función que me envía el email. Es como que el ChatGPT sale de su alcance y ejecuta otra función. ¿Alguien levantó allá? No, no vale. Para que una persona pueda hacer un poco esto que es conjuntar varias herramientas y demás, ¿qué tipo de conocimientos necesitaría para empezar a diagnosticar con las herramientas? Buena pregunta, y lo mejor de todo es que con JavaScript o TypeScript, todo esto que está hecho aquí solamente utilice eso. Con que sepas hacer peticiones POST, hacer peticiones GET con JavaScript, TypeScript, de repente utilizar React, Angular, Next o el framework de frontend que sea tu preferido, ya lo puedes hacer. Porque solamente son interacciones a través de HTTP. O sea, buscar las librerías y las APIs y ir lanzando y enlazando. Tal cual. Sí, es que ese es el punto de lo que te decía, que en horas, estas personas montaron esos MVP en cuestión de horas. Yo estaba con otro compañero, estábamos experimentando para hacer, y se logró, solo que hay que afinarlo, para un e-commerce en el que tú puedas generar intención de compra. A ver, digo el ejemplo, imagínate que estabas hablando, ¿no? Es una tienda de teléfonos y alguien pregunta, oye, ¿me puedes decir cómo va mi teléfono, la reparación? Imaginemos que fue por el chat por WhatsApp. Agarro el móvil, porque la librería del chat de WhatsApp me da el móvil, busco en una base de datos normal, MySQL, Mongo, sé cuál es el cliente, sé cuál es el teléfono que está reparando, sé cuál es el daño, sé cuál es el estatus. Eso es típico, tradicional. Luego, con esa información, se la paso a ChatGPT para que me dé una respuesta un poco más amigable y corta y enviársela por WhatsApp. Pero aparte, también le digo que dependiendo del historial de la persona, si me ha hablado muy amable o no tan amable, yo puedo ejecutar un trigger para que envíe un mensaje diciéndole, mira, sabes que veo que tienes un iPhone X y que le reparaste la pantalla. Te puedo ofrecer un combo de estas ofertas que tengo en el inventario de estos artículos. Pero esa intención de compra la está haciendo ChatGPT, ni siquiera, o sea, tú no sabes que ChatGPT está ejerciendo un rol de vendedor, ofreciéndole artículos que son perfectamente compatibles con el dispositivo de la persona e incluso que van alineados con el daño. Entonces es otro punto de poder convertirse. Una pregunta, ¿cómo es el tema de la privacidad? Los datos que, digamos, que le cargas, que haces el embedding sobre esos datos, ¿quién tiene acceso? El embedding lo que es una transformación y tú la tienes que guardar. La guardas tú, la puedes guardar en Pinecone, en ese punto ya pues está dentro de una infraestructura de Pinecone. Si tú dices, oye, yo no quiero que tenga acceso a Pinecone, puedes utilizar, no me acuerdo el nombre ahora, no sé, hay una librería que está ahí en el mismo documentación de LangChain que es open source y tú te puedes montar ese embedding, guardarlo tú en tu local y solamente tú tendrías acceso a eso. ¿Y el procesamiento? ¿De qué? El embedding. El procesamiento sí lo hace OpenAI y te devuelve los números. O sea, que OpenAI tiene acceso al... Sí, en ese punto sí. Sí, tienes que hacerle el embedding a través. Bueno, es interesante porque LangChain
yo he hablado mucho de OpenAI porque es el que más está en auge. Pero Langchain te ofrece como un conector. Tú dices, no quiero utilizar OpenAI, quiero utilizar otro, lo desconectas y conectas. Y en ese, o sea, en ese punto tendría acceso. El proceso de embedding tienes que hacerlo a través de el LLM, a través del modelo de lenguaje natural que estés haciendo. Porque o sea, ¿hay alguna forma en que yo me pueda asegurar que el know-how que le estoy entregando no lo apropie un tercero? Es buena pregunta. Hay un proyecto que se llama, lo tengo en el Discord, no me acuerdo el nombre, que tú puedes ejecutar tu propio modelo en tu local sin internet, pero necesitas tener una muy buena máquina con GPU y tienes, es como un ChatGPT, funciona realmente muy bien para ser open source, porque tú lo puedes instalar y descargar, solo que necesitas recursos. Y en ese punto pues ya tendrías control absoluto. Lo único que claro, tendrías que controlar temas de actualización, no sé qué tan, para darle más inteligencia. Aunque ese es otro caso, porque hay muchas personas que están combinando diferentes modelos de lenguaje para diferentes acciones. Por ejemplo, si tienes un input de que, oye, quiero comprar algo, y tú dices, ChatGPT no es necesario para esto porque es muy costoso, tal vez utilizo este modelo que es el Text DaVinci 03, que es capaz de determinar simplemente esa acción. Entonces empiezan a jugar en puntos de la cadena con diferentes modelos de lenguaje. ¿Alguna otra pregunta? Veo que llegaron las pizzas. Nada más. Por allá, sí. ¿Tú tienes acceso a la base de datos de e-commerce? ¿O quieres...? O sea, lo digo porque pueden existir dos maneras. Puedes hacer scrapping, que es literalmente ir, y incluso también la herramienta que mencioné tiene un conector de scrapping. Tú dices, quiero que me hables sobre la información de esta página. Eso se llama scrapping, es como que tú vas y raspas toda la información. Pero si tú tienes acceso a la base de datos, es mejor aún. O sea, te haces una descarga y te lo llevas a un CSV, a un TXT, al formato más amigable que consigas. Y luego tienes que hacerle un embedding a ese contenido, que es llevarlo a números, a ese proceso. Y luego ese proceso ya en números es tu base de datos, pero ya en vector. La guardas y ya está. Ya, eso es lo más importante. Ya luego conectarle. Ya lo que, digamos que ya ese es un paso y el otro paso sería hacer un front que haga la búsqueda en esa base de datos de números. Así muy por arriba. Pero esos serían los pasos, ¿no? Datos, hacer el embedding o partir los datos, de repente que tan grandes sean los datos, hacer el embedding y luego conectarlo con un front. Yo ahora, si quieres, en un rato te puedo pasar mi repositorio, que ahí está un repo que está en Next y en React. Tú lo levantas y simplemente le colocas las credenciales de tu Pinecone y le escribes y eso ya está hablando con tus datos. Sí. O sea, te creas otro documento que diga preguntas frecuentes y lo embedding y lo metes y ya cuando le digan, no me funciona el dispositivo que compré, él dice, no, esto es una pregunta frecuente y tienes que hacer esto, esto, esto y lo otro. Ya, no sé, se apagó. Se murió. Ahí está. Ya va a volver. Y no sé, Luis. Ya. No sé si hay más preguntas. Sí, sí. A ver.
Bueno, en el QR ahí hay un link que se me olvidó decir esta publicidad. Hay un link ahí en el que tengo un formulario para las personas que quieran de repente apuntarse a un workshop que estoy planificando, básicamente para hacer esto más pausadamente, hacer el embedding, hablar con los datos de diferentes maneras, con audio y sin audio. Pues muchas gracias a todos de verdad por venir y por estos eventos presenciales, que sé que después de toda esta ola de teletrabajo es complicado salir. A mí me cuesta salir de la casa, así que muchas gracias por venir.